Ok. La tensión superficial no solo es una respuesta física, sino también es una respuesta química. ¿Por qué? Nosotros vamos a dibujar las moléculas que existen del agua. Normalmente lo dibujamos de manera circular. Así. Bien. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Todas las moléculas químicamente tienen fuerzas. Estas fuerzas se llaman fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares hacen de que no haya un movimiento excesivo, ¿no? Si es que las fuerzas intermoleculares son demasiado fuertes, que son casi estáticos, pues ahí se originan los sólidos. Pero los no sólidos, que son los fluidos, los líquidos y gases, se comportan de la siguiente manera. Tenemos aquí fuerzas intermoleculares. Tenemos un centrón. Ya. Es, esta forma de ordenamiento molecular sucede a lo largo de todo el agua, de todo el fluido, excepto en la superficie, porque en la superficie se acomoda de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestro, pero ya no existe la parte superior, solo tenemos la parte inferior. Tenemos la parte inferior de estas moléculas. Entonces, ¿qué sucede acá? Justo en la superficie nosotros tenemos un comportamiento diferente a lo que sucede abajo. Mientras que aquí la molécula se puede mantener en equilibrio porque pues aquí todas las fuerzas van a sumar cero. Aquí no, todas las fuerzas van a ser diferentes de cero. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es de que en la superficie se genere una tensión, es decir, una fuerza, que combinado con las demás va a generar una fuerza hacia arriba. Todas estas fuerzas hacia arriba justamente contrarrestan el peso de cualquier elemento que se encuentre en la parte superior. En este caso, si es un mosquito, si es una aguja, si es un clip, y de esta manera es que ocurre la tensión superficial de cualquier fluido. Bien, ahora tenemos el volumen específico. El volumen específico es recíproco de la densidad. Simplemente es uno entre la densidad. Pero también existe para los gases ideales el R, que es el número de Reynolds, que es un término demasiado importante para el estudio de esta materia, dado que el número de Reynolds a nosotros nos permite saber si un fluido es turbulento, si un fluido es laminar, si un fluido está en esa transición, ¿no? Luego vamos a hablar sobre ese tema. Por el momento tenemos dos formas de nosotros hallar el volumen específico. Y aquí tenemos un ejercicio, la verdad es demasiado simple. Básicamente que es que un líquido tiene una densidad de 750 kilogramos por metro cúbico. Nosotros nos pide determinar el volumen específico. Entonces el volumen específico simplemente va a ser 1 entre 750. Y ese es el valor del volumen específico. Lo que sí es importante aquí es saber bien las unidades. ¿Por qué? Porque en el examen a veces te pueden descontar por simplemente no poner las unidades de la manera correcta. Vamos a resolver este ejercicio. Calcular. Que es 0,0013. O también pues 1,3 por 10 a la menos. Pero en este caso es simple, ¿no? Como es recíproco, simplemente pues sus unidades se ponen al revés, metros cúbicos y ya está. Bien, el volumen específico a nosotros nos sirve, es como un dato que a veces estamos en el examen y decimos, no puede ser, no tenemos el valor de la densidad del fluido, pero sí nos dan el volumen específico. Entonces, con ese valor ya nosotros podemos hallar la densidad del elemento. Ahora el peso específico. El peso específico también se puede hallar de dos formas. Es la densidad por la gravedad o si no también es el peso, pero este peso no está dado en kilogramos. No, 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 no.
porque kilogramos es masa. Peso es cuando ya a la masa le hemos aplicado el factor, pues la gravedad, ¿no? Pues por ello de que sus símbolos es kilogramo fuerza, porque no son kilos, sino es kilogramo por gravedad. O newton, que es el valor que la magnitud del peso, sobre volumen. Bien, tenemos un ejercicio similar. Un cuerpo tiene un peso de 7.500 newton y ocupa un volumen de 0,5 metros cúbicos. ¿Cuál es el peso específico? Pues los datos, ¿no? Nosotros tenemos que el peso es 7.500 newton y el volumen es de 0,5 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos el peso específico? El peso específico de ese cuerpo, pongámosle cuerpo A, este va a ser igual al peso que es 7.500 entre el volumen que está ocupando el cuerpo, que es 0,5. Y bueno, tenemos de esta manera que es como si fuera por 2, ¿no? 3.750. No, 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 entre 15.000. ¿Y cuál va a ser sus magnitudes en este caso? Podemos colocar kilogramo fuerza o newton. Siempre hay que tratar de colocar newton metro cúbico por posibles complicaciones o confusiones que puede ocurrir después. Entonces tenemos la respuesta. Bien, ahora vamos a realizar un ejercicio combinando los dos conceptos que acabamos de ver, el peso específico y el volumen específico. Bueno, entonces nosotros vamos a ver el ejercicio. Nos dice que un cubo de aceite, bueno, de alguna u otra forma se realizó un cubo de aceite, sí, seguramente tiene un elemento, un recipiente, pesa 183 newton, el cual tiene las siguientes dimensiones: 0,18 metros de alto, 0,15 metros de ancho y 0,22 metros de bajo. Dicho cubo posee un peso propio de 22 newton. Determine el peso específico del aceite y su densidad. Entonces, tenemos aquí nuestros datos. Nos dice que el cubo de aceite pesa 183 newton, pero el cubo, su propio peso del cubo pesa 22 newton. Entonces, para que nosotros saber cuánto solo pesa el aceite, tenemos que restarlo, ¿no? 183 menos 22, que es 161 newton. Ya tenemos ese valor, tenemos el peso. Ahora tenemos que hallar el volumen, dado que con el peso y el volumen podemos hallar el peso específico. Entonces sacamos el volumen del aceite. El volumen del aceite lo hallamos con los datos que nos dieron. 0,18 por 0,15 por 0,22 en metros. Es decir, que todo va a salir en metros cúbicos. Y entonces nos sale el valor de 0,00594 metros cúbicos. Bien, ya tenemos los datos suficientes para nosotros hallar el peso específico. Entonces, el peso específico del aceite va a ser igual el peso entre el volumen. Entonces, el peso específico del aceite va a ser igual a 161 newton entre el valor de acá, ¿no? 0,00590. Y eso nos da un valor de, vamos a colocar en la calculadora, nos da el valor de 27.104,37. Pero aquí otra vez importante las unidades. ¿Cuáles son las unidades? Aquí hemos trabajado con Newton y aquí hemos trabajado con metro cúbico.
Por lo tanto, nuestras unidades van a ser newton entre metro cúbico. Bien, ya tenemos la respuesta del peso específico del aceite. Ya. Ahora, ¿qué nos pide? Nos falta hallar, la densidad. ¿Cómo podemos hallar la densidad del aceite? Nosotros ya hemos visto de que la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces nosotros escribimos, ¿no? La densidad del aceite va a ser igual a la masa sobre el volumen. Nosotros tenemos el valor del volumen, pero no tenemos el valor de la masa. Pero nosotros tenemos el valor del peso. Entonces, la masa va a ser igual, pues, al peso aplicado con la gravedad, ¿no? El peso es igual a masa por gravedad, entonces la masa va a ser igual a peso entre la gravedad. Bien, entonces de esta manera nosotros vamos a poder hallar la densidad del aceite. Reemplazamos masa que es igual a peso sobre gravedad. El peso es de 161 newton entre 9,81. Todo esto entre el volumen, ¿no? El volumen del aceite que lo tenemos acá. 0,00524. Y bien, colocamos otra vez a la calculadora y nos da que la densidad es de aproximadamente 2763. ¿Cuáles van a ser nuestras unidades? Este es Newton, vamos a hacerlo de otro color. Este es Newton, este es metro cúbico y esta es la gravedad. Pero la gravedad ya sabemos que es una aceleración. Entonces nuestras unidades finales nos va a quedar kilogramo entre metro cúbico. Por aquí tenemos un peso por gravedad, esta es la gravedad, el factor de la gravedad se va y nos queda simplemente el valor del peso y el metro cúbico. Bien, y de esta manera hemos resuelto este ejercicio. Seguimos. Hace rato hablé algo sobre la presión y sí, la presión es muy importante conocer, sobre todo al momento de estudiar los fluidos, dado que los cambios de presiones son los que originan los movimientos de los fluidos y también ejercen fuerza, porque al fin y al cabo la presión es una fuerza, ¿no? Una fuerza aplicada en un área. ¿Cómo podemos interpretar esta imagen? Porque nos dice que a mayor altura hay menor presión y a menor altura hay una mayor presión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que imaginar a todo nuestro planeta Tierra como un gran recipiente de un fluido, que este fluido es el aire. Nuestro planeta es un recipiente. ¿Y cuál es el recipiente? El recipiente de aire. Porque el aire al fin de cuentas es un fluido súper abundante en nosotros, pero es un fluido. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra cabeza este concepto, lo que va a pasar es de que cuando vamos a analizar diferentes alturas va a ocurrir lo siguiente. Este es el nivel de la Tierra. Este somos nosotros, ¿no? Nosotros estamos aquí. Aquí estamos nosotros. Pero aquí hay una montaña acompañada de otra montaña. Y aquí también estamos nosotros y luego acá. Bien. Nosotros tenemos que imaginarnos que nosotros vamos a tener un área influente.
Esta área quiere decir de que arriba de nosotros va a haber como un área que nos representa a nosotros. Lo mismo acá y lo mismo sucede acá. ¿Qué va a ocurrir entonces? Vamos, nosotros tenemos aire por encima de nosotros. Entonces, imaginemos que justo acá termina la columna de aire. Aquí ya se encuentra el espacio exterior como queramos llamarlo. Entonces, arriba de nosotros vamos a tener esto. Vamos a tener cierto volumen de aire sobre nosotros. Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede acá. Entonces, si todas las áreas son iguales, lo único que va a importar va a ser la altura. ¿La altura de qué? Esta altura. Esta altura 1 es diferente a la altura 2 y es diferente a la altura 3. Pero nosotros sabemos que H1 es mayor que H2 y es mayor que H3. Bien, imaginemos en nuestra cabecita de que cada columna, estas que llamamos columna de aire, tienen un peso. Nosotros no podemos medirlo cotidianamente, pero sí, el peso está influyendo sobre nosotros. Entonces, fácilmente podemos ver de que el peso en A, este peso de A, va a ser mayor al peso de B, que va a ser mayor al peso de C. El peso en A va a ser igual mayor al peso de B, es mayor al peso de C. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el peso de esa columna depende directamente de la altura. Si la altura es menor, el peso va a ser menor. Si la altura es mayor, el peso va a ser mayor. Entonces, todo este peso sobre nosotros está realizando una presión, una presión A, una presión B y una presión C. Entonces podemos concluir lo que dice la imagen, ¿no? A mayor altura tenemos una menor presión. A mayor altura la presión en C es menor que la presión en B. Y a menor altura tenemos una mayor presión, dado que la presión en A es mayor que la presión. Y así sucede no solo con nosotros, sino que todos los fluidos, al momento de estar en un recipiente, si nosotros queremos evaluar en un punto de un vaso, a vista de agua, la presión en este punto A va a ser diferente a la presión en este punto B. ¿Por qué? Porque lo mismo, hay columna de un fluido. Lo mismo que vimos en esta parte de acá. Bien, sigamos con un caso de la vida real que yo me gustó colocarlo para nosotros conocer cómo es que aplicamos tanto las propiedades de los fluidos como los conceptos que se va a ver durante el ciclo. Porque al final obviamente vamos a tener que realizar un proyecto. Aquí podemos ver una obra muy grande llamada Proyecto Integral Olmos que se realizó en la parte norte del Perú. En este proyecto se realizó lo siguiente. Había un río en la zona andina del país. Digamos que esta es la zona andina, justamente lo que está de marrón. Y en esta zona tenemos un río, el río llamado Huancabamba. Y luego aquí tenemos la parte de la costa, ¿no? Esta parte de la costa. Pero ¿qué sucede en el Perú? Que nuestra costa es un desierto. Básicamente todo nuestro litoral costero es un desierto. Tenemos ríos, sí, pero hay ausencia de lluvias. Los ríos están distribuidos puntualmente y pues no se abastecen. Es por eso que en nuestra costa no hay muchos valles. Pero también el norte del país es una zona muy agricultora. Se produce demasiadas hortalizas y legumbres. Entonces, de una u otra forma, Olmos, Olmos es una ciudad, un pueblito, que tiene demasiadas tierras de cultivo, pero estas tierras no pueden ser aprovechadas por la ausencia de agua. Entonces, ¿qué ideó el plan? De que del río Huancabamba se realice un túnel y este túnel
que se llama túnel trasandino, pase por toda la cordillera de los Andes hasta llegar al punto de acopio. Pasaron por dos puntos. Y este túnel abastece ahora sí de agua a estas tierras de cultivo, que ahora sí pueden ser aprovechadas por todos los pobladores. Esta obra tiene kilómetros y kilómetros de longitud y pues se ha tenido que estudiar datos geotécnicos, datos hidrológicos e incluso datos climáticos, porque para construir esta obra pues se demoró un par de años. Entonces, ¿qué conceptos podemos aplicar acá? Vamos a escribirlo en esta parte de acá. Nosotros teníamos que saber la longitud y la densidad del agua, pero eso ya son datos conocidos, ¿no? La densidad del agua ya es muy conocido, que es 9.810, que es fácil de aprenderse porque es la gravedad por mil, ¿no? 9.810. Nosotros teníamos que saber cuál es el caudal del agua, un caudal del agua. Porque dependiendo del caudal, nosotros tendríamos que poder conocer qué diámetros puede tener esta tubería de acá, porque a fin de cuentas es un canal inmenso que tiene forma redonda, ¿no? No se llama tubería, canal y tubería son conceptos diferentes, pero por ahora podemos llamarlo de esa manera. Una tubería que va a transportar el agua. Y bien, ¿qué otro concepto podemos saber? Nosotros tenemos que saber la viscosidad, pero no la viscosidad del agua, porque ya lo conocemos, sino que esta viscosidad va a generar fricción. Como habíamos dicho, la fricción de todos los fluidos es diferente, pero al momento de que el agua va a pasar por esta tubería, por este canal, siempre va a generar fricción. Y esta fricción, a fin de cuentas, es disminución de energía, la energía se disipa y vamos a necesitar bombas y todo ello, ¿no? Para nosotros resolverlo. Bien, y bueno, estos son los conceptos más primordiales que podríamos asociar. Y sobre todo también la presión, ¿no? Como vimos aquí al momento de realizar columnas de agua, columnas de aire, aquí no solo van a haber columnas de atmósfera. Podemos analizar en este punto de acá, en este punto justo que está acá. Va a haber presión tanto del aire, que vamos a ver que es hasta acá, pero también existe una presión de todo el, el material de tierra que existe por encima de él. Bien. Ahora toca hablar sobre la viscosidad. ¿Por qué la viscosidad? Porque la viscosidad es una de las propiedades más importantes que vamos a tener en nuestro ciclo. Ay, perdón, aquí era viscosidad, ok. Viscosidad. Bien, la viscosidad es un equivalente al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones graduales producto de tensiones cortantes o tensiones de tracción. Aquí podemos ver un dibujo, pero lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros aquí tenemos una superficie plana. No es rugosa, obviamente, sí es rugosa, pero es una superficie plana. Y encima de esta superficie plana, nosotros tenemos un cuerpo que es un fluido. Nosotros no sabemos qué fluido es, pero básicamente es un fluido que está dispuesto de esa manera, es una sección. ¿Qué es lo que sucede? A este fluido nosotros le vamos a aplicar una fuerza cortante. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza no va a ser de esta manera, no, sino va a ser de esta manera. Esta fuerza cortante, ¿qué va a ocasionar al fluido? Si la viscosidad es la capacidad que tiene una sustancia para fluir o poner resistencia al movimiento, entonces justamente la viscosidad se va a encargar de evaluar qué tanto este fluye o qué tanto se mueve respecto a una fuerza. Entonces, esta fuerza, llamada fuerza F, va a ocasionar de que el fluido se desplace. Este desplazamiento gradualmente podemos traducirlo a ángulos, ¿no? Ángulos de movimiento. Pero a la vez que este fluido se ha movido,
se ha cortado de esa forma, también ha ocurrido algo. La velocidad también del fluido no es constante a lo largo de todo. No, de hecho, toma casi siempre la misma forma en la que se ha movido. Casi siempre, no siempre. Es por ello que en la imagen podemos ver de que justamente ese ángulo, si nosotros lo trasladamos así, de esta manera, la velocidad en este punto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque justo la capa del fluido que está chocando con la superficie se va a quedar pegada. Básicamente está pegada, o sea, no se mueve. Esa lámina pequeñísima de fluido que está ahí no se mueve para nada. Por ello que nosotros decimos que la velocidad es cero. Pero conforme las láminas de fluido van subiendo, aquí va optando por una velocidad mayor, velocidad mayor, velocidad mayor, velocidad mayor, hasta que llega a una velocidad máxima. ¿Qué va a ser acá, no? Este va a ser la velocidad. Eso es lo que ocurre instantáneamente cuando se aplica una fuerza de corte a un fluido. Y de esa manera simple, nosotros podemos evaluar, ¿no? Podemos saber por qué es la viscosidad. Bien. Ahora hablaremos un poco de manometría. ¿Qué es la manometría? La manometría es la ciencia que estudia la medición de la presión en los fluidos. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros tenemos aquí diferentes cuerpos, ¿ok? Están todos estos cuerpos de acá. Y todos estos cuerpos tienen igual altura, pero diferente forma y diferente volumen. Pero como habíamos dicho nosotros, el agua tiene la capacidad de optar la forma del cuerpo en el que está. Entonces, si nosotros queremos evaluar aquí una altura, todo esto está lleno de agua. Esta altura de acá, cuando el agua se pone a nivel, va a ser igual a esta altura. Esta altura en este cuerpo uno también va a ser igual en este cuerpo 2 que está acá. Va a ser del mismo nivel. Porque está acá está el agua. Lo mismo sucede acá, en esta otra forma. Entonces, para simplificar todo este proceso, básicamente tenemos de que el nivel del agua se va a mantener igual a lo largo de todo el recorrido, sea cual sea la forma. Y la manometría a nosotros nos ayuda justamente a medir este nivel, pero en manera de presión. ¿Por qué? Estos son elementos cerrados, pero si nosotros tenemos elementos abiertos, lo que va a ocurrir es de que siempre, siempre, siempre va a aplicar sobre este fluido presiones. La más común que nosotros conocemos es la presión atmosférica. Presión acá, presión acá, presión atmosférica. ¿Y por qué es importante conocer esta presión atmosférica? Porque esta presión atmosférica es como un tope que hace que el agua, por así decirlo, no salga volando. Pero es un concepto que está intrínseco siempre en nuestras soluciones, porque siempre la presión atmosférica va a estar ocurriendo, ¿no? Porque estamos viviendo en el planeta Tierra. Bien, entonces, la manometría, nosotros utilizamos un manómetro. ¿Qué es un manómetro? Un manómetro es un instrumento de la siguiente forma, es como un círculo, ¿ok? Es como un círculo, ¿sí? Y que en esta parte de acá tiene otra forma, así que nos ayuda a nosotros a medir el nivel de cualquier fluido que tengamos acá, que tengamos en nuestro recipiente. Imaginemos que tenemos el más clásico, que es el agua. El agua está hasta este nivel, todo está lleno de agua, hasta acá. Como lo habíamos dicho anteriormente, justo en este punto de acá va a aparecer la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque es un elemento abierto, está abierto. Está como por así decirlo al aire. Ok, entonces nosotros tenemos la presión atmosférica
Y nosotros para poder utilizar el manómetro tenemos que conocer la altura. ¿Qué altura? La altura que pasa justo acá en medio. Llamémosle este el punto A, este el punto B, y nosotros tenemos que conocer esta altura, una altura H. Esta altura se llama altura piezométrica, ¿ok? Altura piezométrica. Entonces, la fórmula, la más sencilla que nosotros vamos a utilizar es que la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Por qué? Porque esta presión, que lo traducimos como si fuera una fuerza, va a depender directamente de la altura. Es decir, acá, mientras haya más altura, va a ser más pesado, ¿no? Esa columna de agua que tenemos acá. La gravedad, que nos ayuda a convertir la densidad en fuerza por la altura. Y bien, básicamente es esto, pero también nosotros podemos ver de que también esta fórmula está escrito como presión es igual a peso específico por la altura, porque el peso específico es justamente densidad por gravedad, como lo habíamos dicho anteriormente. Bien, tenemos aquí ejercicio de manometría. Probablemente esto se haya visto en clase un ejercicio similar, pero vamos a reforzarlo. Aquí nosotros tenemos que conocer nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Hay dos fluidos. Nuestros datos. Tenemos dos fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Primero tenemos el aire y tenemos el aceite. Listo. Pero también nosotros tenemos los puntos a evaluar. ¿Cuáles son nuestros puntos a evaluar? El punto A, porque justamente es donde marca el manómetro, que aquí lo podemos ver, ¿no? Es por ello que les expliqué esto. El punto A. Ah, pero también nosotros tenemos otro elemento más, que es este elemento negro, este fluido negro, que lo único que nos dicen es la densidad relativa, no nos dicen qué fluido es. Entonces colocamos como elemento, pues, negro. Bien, ¿qué más podemos ver en la imagen? De que en el punto A se está aplicando una columna, por así decirlo, una columna de aceite. El aire pues ejerce presión por todos los lados. ¿Cómo así? O sea, el aire ejerce presión así. Acá incluso se transfiere acá y aquí también genera una presión. Y también, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos acá nuestra presión atmosférica. Como lo había dicho, casi siempre aparece la presión atmosférica. Bien, entonces nosotros ya tenemos eso y primero vamos a hallar el peso específico de cada fluido para poder trabajar. Hallamos el peso específico. El peso específico. Comencemos por el peso específico del aceite. Aceite. ¿Qué datos nos dan del aceite? Dice que contiene un aceite de densidad relativa 0,75. Aquí voy a realizar un punto y aparte, porque nosotros tenemos que saber cómo utilizar la densidad relativa. Cuando a nosotros nos da la densidad relativa, lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta el valor de la gravedad por mil, que es 9810. ¿Por qué? Porque justamente multiplicando el 9810 por la densidad relativa nos va a dar el peso específico. O sea, el peso específico de un fluido es igual a 9810 por la densidad relativa. No siempre es 9810, sino que
Para estas magnitudes, sí es este valor, porque vamos a trabajar en metros y pues nuestra aceleración va a ser el mismo valor de la gravedad. Entonces nosotros vamos acá y aplicamos. El peso específico del aceite va a ser igual a la densidad relativa por 9810, que es la gravedad. Entonces, aceite va a ser igual a la densidad relativa del aceite 0,75 por 9810. Esto puede ser, según las magnitudes, va a ser Newton por metro cúbico. ¿Por qué Newton? Porque estamos de frente aplicando la fuerza. Y lo mismo va a suceder con el peso específico de este elemento negro, ¿no? Que vimos acá. Que nos dice que es 13,57. Sería 13,57 por 9810 Newton por metro cúbico. Bien, lo que va a suceder aquí, solo en este elemento, voy a copiarlo en otro lugar. Un toque, un toque. Vamos a copiarlo acá. Ya. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros tenemos aquí el aire que está confinado dentro del aceite y dentro del elemento de este fluido negro. Entonces nosotros dibujamos. Si esto está confinado de esta manera, quiere decir que la presión del aire va a ser diferente a la atmosférica, porque la presión atmosférica nos está influenciando en este punto, pero no está influenciando nada de lo que está dentro, porque todo lo que está acá adentro está de manera estática. Bien, entonces vamos a hallar el- la presión dentro del punto A. Acá. La presión en A va a ser igual, esta presión que se encuentra acá va a ser igual a la presión de acá. Por eso le pongo de esta manera. La presión en A va a ser igual a la presión en A', que va a ser igual ¿a qué? A la presión que ejerce el aceite más la presión que ejerce el aire. ¿Por qué? Aquí nosotros ya tenemos nuestra columna de aceite, y esta columna de aceite va a generar una presión y que a su vez esta columna de aire va a generar una presión. Presión de aire y presión de aceite. Entonces nosotros tenemos que hay dos presiones que están influyendo en este punto A. Entonces nosotros escribimos. Presión en A va a ser igual a presión en aceite más la presión del aire. Bien, pero nosotros ya conocemos la presión del aceite. ¿Por qué? Porque la presión del aceite va a ser igual al peso específico del aceite por una altura o por un z. Vamos a colocarle de frente como la altura del aceite. H de aceite. Más la presión del aire, que eso sí no lo conocemos nosotros. No lo conocemos. ¿Y por qué digo que la presión del aceite es igual a el peso específico del aceite por la altura? Porque es lo que hemos estado viendo acá. La presión de un elemento es igual al peso específico por un z, por un h, por una altura. Bien. Entonces, ya tenemos como una ecuación 1, por así decirlo. Ecuación. Ya evaluamos este espacio, ahora vamos a evaluar este pequeño espacio de acá, ¿ok? Entonces, voy a utilizar este de acá. Y aquí tenemos. ¿Qué es lo que sucede acá? Como habíamos visto, acá existe una presión de aire.
y acá existe una presión atmosférica. Pero ¿qué es lo curioso de acá? Que hay una diferencia de alturas. Esta es la diferencia de altura. Quiere decir que la presión atmosférica está impidiendo de que este fluido de acá como que se vaya más allá, como que siga rellenando todo y esta presión de aire siga por acá. Eso es lo que está ocasionando la presión atmosférica y es por eso que es importante nosotros conocer qué es lo que ocasiona. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es algo similar. Para nosotros poder hallar, vamos a llamarle punto B, como siempre el nivel del agua va a tener las mismas propiedades, colocamos aquí como si fuera B', algo similar a lo que hicimos acá. Ah, ya. Entonces, la fórmula sería la presión, la presión en B va a ser igual a la presión en B'. Esta presión en B', ¿a qué va a ser igual? Para esta parte de acá es justamente la columna, la presión que ejerce la columna de este elemento negro más la presión del aire. Justamente son dos, esta presión más esta presión de columna. Son dos a lo mismo que está aquí en el punto. Entonces podría colocarle como presión de aire más la presión de este pues, elemento negro. Pero este tiene que ser igual a cero. ¿Por qué tiene que ser igual a cero? Porque este punto B no se está moviendo, está estático. Puede surgir la pregunta quizás que me digan, ¿por qué estoy utilizando solo este espacio de acá y no tomo en cuenta lo demás? ¿Por qué? Porque solo para este punto B está ejerciendo fuerza esta columna de aire pequeña de acá, esta columna de elemento negro de acá y la presión del aire. No tiene nada que ver la parte de abajo ni lo que sucede acá. No tiene nada que ver. Siempre nosotros vamos a evaluar lo que está del punto para arriba. Del punto para abajo ya es otro tema. Entonces nosotros aquí podemos despejar la presión del aire va a ser igual a negativo presión del elemento negro. La presión del aire va a ser igual a negativo el peso específico del fluido. ¿Por qué? Por la altura, esta altura, ¿no? Esta diferencia, por una altura de fluido. Bien, esta diferencia nosotros tenemos el dato que es 23 centímetros. Para este H de acá, para este H de acá, el H de aceite, nosotros tenemos el dato de que es 3 metros. Entonces prácticamente ya todo lo tenemos resuelto, ¿no? Vamos a reemplazar. Reemplazamos. La presión en A va a ser igual al peso específico del aceite. Es la misma, la primera ecuación por la altura del aceite menos el peso del elemento negro, el peso específico por el H mismo del elemento negro. Ya. Entonces, lo que sucede acá es que vamos a reemplazar todo lo que ya tenemos. Sería el peso específico del aceite, está acá, que es 9.810 por 0,75. El peso específico del fluido aquí, 13,57 por 9.810. Y las alturas también lo tenemos, 3 metros y 23 centímetros, que es 0,23. Entonces sería 9.810 por 0,75 por 3 menos 9.810 por 13,57 por 0,23.
que son los 23 centímetros, ¿ok? Todo lo colocamos en la calculadora y nos sale que la presión en A es igual a menos 8.545,5 pascales. ¿Por qué yo lo pongo en pascales? Porque en manometría hay un término que nosotros llamamos lectura manométrica, que si nosotros utilizamos las magnitudes del sistema internacional, en este caso newton, metro cúbico, kilogramo, altura, en metros, pues siempre nos va a dar en pascales. Hay otros términos que se puede utilizar para la presión, que algunas veces te dan la presión en atmósferas. Te dicen la presión es 0,53 atmósferas. Este se tiene que convertir a pascales o si no todo tu sistema internacional lo acoplas para que te quede en atmósfera. Bien, aquí tenemos otro ejercicio de manometría. De hecho, creo que esto puede ser de que lo hayan hecho en clase. No sé si desarrollarlo. Aquí también tengo otro ejercicio de manometría. Y bueno, lo que quería enseñarles es un ejercicio que vino en PC, que fue el que me vino, fue este. Valió 4 puntos y es un ejercicio muy interesante. Nos piden a nosotros hallar cuál es la presión que indica el manómetro e indicar qué tipo de presión que se registra el manómetro y justificar la respuesta. Aquí, para nosotros ya tener un punto fácil, ¿no? Nosotros vamos a tener a decir de que el manómetro nos da la lectura manométrica. ¿Qué quiere decir la lectura manométrica? Que nosotros decimos que la presión atmosférica es igual a cero. Es decir, todo lo que el análisis que habíamos hecho, que la presión atmosférica hace que el fluido no vuele, básicamente decimos que es cero. Y nosotros ya tenemos un punto acá, ¿no? Ahora nosotros tenemos que hallar cuál es el valor que nos indica el manómetro. El manómetro está acá. Y justamente en el manómetro hay un gas. Y después del gas viene Hg, que es mercurio. Después del mercurio hay agua. Después del agua hay otro líquido. Después del líquido hay otra vez agua. Y después del agua hay otra vez magnesio, creo que es, ¿no? Magnesio. Algún químico que sepa que es Hg. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es identificar las presiones que ocurren acá. Vamos a cortar otra vez, voy a utilizar el mouse. Esto no lo necesito. Ya voy a hacerle acá. Ya. Aquí ya lo dibujé con mi lapicero. Tenemos la primera presión identificable, que es la presión atmosférica. Luego, ¿qué tenemos? El gas se va a comportar igual que el aire, ¿no? Aquí todo, o sea, ejerce presiones por todas las paredes. Está por acá, por acá, por acá, hasta llegar acá. Aquí tenemos una presión. Vamos a poner la presión del gas. Bien, esas son las dos presiones que hacen de que tanto el magnesio, el agua, este líquido se mantengan ahí de manera estática. La presión, como le hemos dicho, son fuerzas aplicadas en un área. Bien, entonces vamos a tener nosotros nuestros datos. Tenemos tres fluidos. Tres fluidos. El peso específico del agua es un dato ya general que nosotros debemos saberlo. Es igual a 9.810 newton por metro cúbico. Y de esta manera nosotros podemos saber cuánto es el peso específico tanto del magnesio y del líquido, el líquido que está en ahí. ¿Por qué?
porque ya hemos visto que el peso específico de cualquier líquido va a ser igual a la densidad relativa por el peso específico del agua, que el peso específico del agua es 9810. Entonces vamos a hallarlo, ¿no? Este es el valor primordial y este es del líquido. El líquido nos dice que tiene una densidad relativa de 0,8. Sería 0,8. Ah, por cierto, el S es densidad relativa también. Pues siempre viene o densidad relativa así, o si no viene como S. Pero es lo mismo, significa densidad relativa. Entonces la densidad relativa del líquido es 0,8 por 9810 y es lo mismo, newton metro cúbico, porque siempre vamos a trabajar en SI para este ejercicio. Ahora vamos a hallar el peso específico del Hg, que aquí también nos dan, ¿no? Es lo mismo, 13,61 porque es el mismo fluido. Sería 13,61 por 9810 newton metro cúbico. Obviamente se puede, ya nosotros podemos colocar el dato, pero bueno, me gusta trabajarlo así para reemplazarlo al final. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es sumar todas las presiones que pueden ocurrir acá. ¿Cómo hacemos eso? Hay un método que nos enseñaron de que es como nosotros vamos a tener un caminito. ¿Cómo nosotros tenemos ese caminito? De la siguiente manera. Aquí pues el gas estuvo por todos lados, así que no importa. Pero vamos a comenzar desde acá. Tenemos un camino aquí que va así por acá. Luego subimos esta columna de agua. Luego vamos por este líquido. Vamos por acá, pero este sigue siendo agua, ¿no? Ya vamos en medio, obviamente. Y este camino a dónde nos lleva justamente hasta la presión atmosférica. Entonces lo que nosotros aquí es como vamos a realizar una sumatoria de todas las fuerzas que existen. Estas fuerzas, ¿cuáles son? Las presiones. Ok, entonces lo que nosotros tenemos primero es la presión del manómetro. Entonces vamos a escribir por acá. Presión manómetro, que esta presión va a ser medida por la presión de gas. O sea, le puedo poner presión manómetro o presión de gas. ¿Ok? Este, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí tenemos que evaluar lo siguiente. Cuando aquí ocurre el magnesio, hasta el otro punto del magnesio, tenemos esta altura, que es H10. Pero de este punto a este punto, ¿qué ha ocurrido con el nivel del magnesio? ¿Ha subido o pues ha bajado? Lo que ha ocurrido es que ha subido, ¿no? O sea, hemos tenido que ha subido, ha subido. Entonces, cuando nosotros vemos que haya subido, asumamos como un valor negativo. Es como que está quitando, ¿no? Porque si sube un elemento, es como que quitamos energía, está agotando este camino. Bien, entonces, ahora tenemos aquí el primer punto del agua hasta este punto del agua. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante este camino? Lo mismo. Lo que ha ocurrido es que ha subido. Entonces, si el agua ha subido, también asociamos con un valor negativo. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos el valor del líquido. A este punto, a este punto. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Ha bajado. El nivel ha bajado. Entonces, si el nivel ha bajado, quiere decir que como que no ha consumido demasiada energía. Entonces le ponemos como positivo, porque no ha gastado. Incluso puede decir que ha aumentado. Y bien, de este punto a este punto del agua también ha bajado. Asumamos con un valor positivo. Y finalmente de este punto hasta este punto ya saliente ha vuelto a subir, entonces ha disminuido. Hay que recordar que siempre nosotros trabajamos
exclusivamente con los niveles de inicio y fin. ¿Qué quiere decir esto? De que no importa si este camino ha sido así, así, y ha llegado acá, solo vamos a trabajar este pedacito de acá, este espacio de acá, este espacio de acá. No me importa por dónde ha ido el camino, simplemente es trabajar eso. Entonces, seguimos escribiendo. La presión de gas, tenemos que es positivo. Aquí, ¿qué ha pasado con el del magnesio? Ha subido, entonces es un valor negativo. Colocamos menos la presión del Hg. Del agua también, ¿no? Lo que ha hecho es que ha subido, menos la presión del H2O. Aquí ha bajado, entonces es positivo, más nuevamente la presión vamos a ponerle líquido. Luego el agua también ha subido, más la presión del agua H2O. Y luego de acá ha subido, quiere decir que es negativo, menos la presión del H. Todo esto aquí va a ser igual al último que tenemos acá, la presión atmosférica. Pero como nosotros hemos dicho de que esta es una lectura manométrica y la presión atmosférica es cero, entonces todo esto lo igualamos. Aquí vaya a haber confusión. Mejor lo coloco en este presión del manómetro. Es la presión. Ya. Bien, entonces todas estas presiones, lo único que nos queda a nosotros es reemplazar. La presión del gas no tiene reemplazo porque pues es lo que nos está pidiendo allá la presión del gas o del manómetro, menos la presión del Hg. ¿Cuál es la fórmula de la presión? Recordamos, la presión es igual al peso específico por una altura. Ese, ¿no? Entonces, la presión del Hg, el peso específico del Hg, aquí lo tenemos, todo este valor sería menos 13,61 por la 9810 por la altura. ¿Cuál es la altura? 0,10. Recordamos, solo se miden los niveles. 0,10. Todo negativo. Siempre hay que respetar los signos porque si no, las presiones son delicadas y te puede dar un valor completamente diferente al valor real. Nuevamente, menos esta presión de agua que está acá, esta columna de agua. Tenemos el peso específico del agua, 9810, por ¿cuánto vale la columna? 0,8. 0,8 por 0,8. Ahora vamos a sumar la presión del líquido, este líquido de acá. ¿Cuál es su nivel? Es 0,10. Entonces, colocamos 0,8 por 9810 por la columna que era 0,10. 0,10. Ahora toca del líquido toca el del agua. Ahora sigue el agua positivo. 9810 como lo había dicho. ¿Y cuál es su columna? Es de positivo. Y su nivel sería 0,8, 0,5, aquí está, 0,5 por 0,5. Y por último, la presión del Hg, el último, que es lo mismo que está acá, ¿no? Que sería este de acá, 9000, 13,61. 13,61 por 9810 por el último nivel que es 0,5. 0,5 positivo. Todo esto va a ser igual a 0. Voy a hacerlo con colores para que quede claro. Nosotros tenemos la primera presión, que es esta de acá,
que viene a ser esto, y que es todo este valor de acá. Nosotros tenemos la segunda presión, que es esta, que viene a ser este, y que es todo de acá, negativo. Luego tenemos la presión de esta columna de acá, que viene a ser este, y es todo esto. Luego lo que nosotros tenemos es del este líquido negro que está acá, que viene a ser esto, y todo este colorcito. Y así sucesivamente. Es como si fuera un caminito. Por eso le dicen el método del camino. Luego esta agua que está acá, que es positiva, que vendría a ser este de acá, con todo esto. Y finalmente el último anuncio, que es esto y esto. Bien, ya tenemos todo resuelto solo para colocar en la calculadora y pues nos da el resultado. Entonces, el ejercicio nos da de que la presión que marca el gas, porque tenemos que despejar el gas, que es igual a la presión atmosférica, perdón, la presión del manómetro. Todo este va a ser igual a 83.825. Que pues para ahorrar y que básicamente sería 83,25 kilopascales. Y esa sería la respuesta final de este ejercicio. La presión del manómetro. Bien, vamos a hacer un último repaso de este ejercicio. El ejercicio nos pide indicar cuál es la presión que indica el manómetro. Nosotros tenemos el manómetro acá, que básicamente está marcando la presión que le da el gas. Este gas que va acá y este gas que recorre acá. Lo que ocurre acá es que el gas produce una presión, está presionando acá, devuelve la presión acá, sube, la presión se transfiere, hasta que llegue a la atmosférica. Pero lo que ocurre acá es de que todo queda estático. Quiere decir que ha encontrado un equilibrio entre todo este sistema, ha encontrado un equilibrio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cada uno de los elementos tiene su propia presión de acuerdo al nivel que tiene. Esta presión de gas está por todos lados básicamente hasta que llegue acá. Una vez que llega a este punto, esta presión del Hg ha subido, le colocamos como un valor negativo. Entre este camino también ha subido, le colocamos como un valor negativo igual. Luego, en el líquido, el nivel de acá a acá ha bajado, le colocamos un valor positivo. El nivel del agua también ha bajado, le colocamos un valor positivo. Y por último, en el último HG, el nivel ha subido. Entonces le colocamos un valor negativo. Cuando el nivel sube, le colocamos un valor negativo y cuando el nivel baja, le colocamos un valor positivo. Todo esto está con sus respectivos colores. Presión de gas, presión del HG, presión del agua, presión del líquido, presión de otra vez del agua, presión del HG es igual a la presión atmosférica. Como lo habíamos definido nosotros en la lectura manométrica, asume que la presión atmosférica es cero porque solo queremos la presión del gas sin influencia de las demás que pueda existir en la atmósfera. Y todo lo igualamos, nos queda una ecuación simple, donde la única incógnita es la presión de gas, que es igual a la presión manométrica, y nos da el valor de 8,25 kilopascales. Pascales, ¿por qué? Porque siempre hemos utilizado el sistema internacional, metro cúbico, newton. Ahora, si ya hubiéramos utilizado centímetros en vez de metro cúbico, se nos hubiera complicado más. Probablemente aquí estuviera por un 10 a la menos 3, o quizás por acá hay alguna multiplicación, sería el cubo. Ahora no tengo idea. Bien, y eso sería el ejercicio tipo PC que yo realicé hace un par de ciclos. Y como ven, no es muy complicado. Simplemente es determinar cuántos fluidos hay, las presiones, el peso específico y aplicar fórmula con respectivo signo positivo o negativo.
Aquí quedó una parte. Eh, y bien, este es otro tema, fuerzas sobre superficies sumergidas, que es lo último que han visto esta semana. Lo que nosotros tenemos acá es cómo se distribuye la presión a lo largo de un cuerpo que está sumergido en el agua. Porque siempre hemos escuchado, ¿no? Mientras uno nada más profundo, la presión del agua te impide, como por más que seas el nadador más experto, llega un punto de que te sumerges tanto en el mar de que toda esa presión, toda esa columna de agua que está encima de ti, pues te va a impedir salir. Porque al fin de cuentas, como habíamos dicho, la presión es básicamente una fuerza ejercida en un área. Y lo mismo ocurre acá. Nosotros ya sabemos de que cuando nosotros estamos aquí paraditos, la columna de agua va a ejercer todo, la columna de aire sobre nosotros va a ejercer así, como un peso. Y lo mismo ocurre acá. Lo mismo está ocurriendo acá, pero de manera, lo estamos evaluando en esta escala. Bien. Lo que sucede acá en el punto A es de que no está sumergida en agua. Es por ello que la presión está distribuida uniformemente. Aquí ya tenemos el agua, hasta el agua. Entonces, en el punto B, lo que sucede es de que la presión en este punto puede ser pequeñita, pero la presión acá ya va a ir aumentando. La presión acá va aumentando más y en el punto final ya la presión es mayor. Es por ello que tiene una distribución triangular, porque justamente está en el borde acá. Por eso aquí, básicamente, alzas la cabeza acá y ya no tiene una expresión del agua, ya no haya. Pero lo que sucede aquí en el caso C es de que no está acá, no está al ras del mar, sino lo que ocurre es que tiene una distancia, esta distancia h. Y ya sabemos que aquí aplicando un h, la presión va a ser igual al peso específico por un h. Entonces aquí la presión ya no es cero, porque aquí el h era igual a cero, entonces la presión va a ser igual a cero. Por eso comenzaba de cero. Pero aquí ya no. Aquí ya existe un valor de una presión, entonces pues la presión igual aumenta, así como en el caso B, aumenta hasta el punto final. Y este es la mayor presión. Bien, aquí también quería colocar un ejemplo. ¿Qué ocurre o qué ocurriría si el cuerpo en vez de que esté así, aquí ya está sumergido en el agua? El cuerpo es así. Si el cuerpo es así, va a distribuirse pues de la manera más lógica posible. Se va a distribuir así, todo uniforme, ¿ok? Todo está uniforme. La presión es uniforme. Pero si nosotros tenemos un cuerpo que está sumergido de esta manera, ¿cómo sería la presión así? Porque ya hemos visto el caso cuando está echado, el caso cuando está completamente vertical, el caso cuando está completamente vertical y más sumergido, y ahora este caso que está inclinado. Pues básicamente es este mismo caso C, pero invertido. Nada más que eso. Entonces nosotros podemos dibujar de la siguiente manera. Aquí tenemos una presión que es diferente de cero y sigue siendo el mismo trapezoide. Y tenemos aquí la distribución de la presión. Presión, presión y presión. Ya está. Eso es todo. Y eso es la presión, pero nosotros tenemos aquí fuerzas distribuidas, ¿ok? Pero nosotros sabemos que las fuerzas distribuidas siempre tienen como una fuerza resultante. Esta fuerza resultante, cuando la aplicamos acá hasta el centroide, si todo es distribuido uniformemente, va a ser, ¿no? Va a ser acá en la parte justo en medio. Lo mismo va a ocurrir aquí. ¿Dónde ocurriría la fuerza resultante? Aquí ocurriría la fuerza resultante, ¿no? Pero aquí no. Cuando es un triángulo, nosotros sabemos de que el triángulo lo tenemos que dividir en tres y justamente en la primera tercia parte, donde están las presiones más altas, es donde ocurre la fuerza resultante. Este es L, este es L y este es L. Y todo esto sería 3. Bien.
Y pues aquí ya necesita un análisis. No conozco cuánto es la longitud, colocamos longitud. Lo único que sí sabemos es que de la mitad siempre va a estar una resultante abajo. Entonces aquí podemos estimar lo mismo. La resultante, ¿dónde sería? Colocamos aquí la mitad y la resultante estaría por acá. Fuerza resultante. Esos son presiones simples, por eso se llama fuerza sobre superficies sumergidas. De esta forma no va a variar demasiado, a pesar de que, no sé, nuestra estructura tenga forma de, forma de zigzag, al final siempre se va a distribuir de esta manera, ¿no? Siempre vamos a distribuir así. Y aquí tenemos las fórmulas. Fórmulas cuando nos dan un cuerpo rectangular, un cuerpo circular, un cuerpo parabólica, triángulo. Lo que aquí siempre vamos a tener en cuenta es la inercia de estos cuerpos, porque la inercia es justamente lo que está relacionado con la capacidad de rotación de un cuerpo. Entonces, son conceptos. Ya no creo que nos alcance tiempo para desarrollar este ejercicio, pero sí podemos dejar los conceptos claros acá. Cómo es que están actuando las fuerzas. Aquí el ejercicio nos dice que existe una compuerta BC, quiere decir que esta compuerta es movible, o sea que va a rotar. Compuesta de un cuarto de circunferencia de 3 metros de ancho, esta compuerta BC sabemos que se puede mover perpendicular a la hoja, tal como se muestra en la figura. El punto de giro de la compuerta es el punto B. Nosotros tenemos nuestro punto de giro acá. ¿Qué quiere decir? De que esta compuerta se puede mover en cierto punto así o así o así. No creo que baje, ¿no? Porque aquí está el tope. Entonces se va a mover de esa manera. ¿Y qué es lo que va a ocasionar de que esta compuerta se mueva o no se mueva? Pues aquí podemos ver de que tenemos agua y aquí tenemos alcohol. Justo en este momento, esta compuerta se encuentra en equilibrio. ¿Qué quiere decir? De que la suma de fuerzas es igual a cero, ¿no? Un concepto básico. Pero ¿qué fuerzas? Vamos a nosotros a dibujar aquí nuestra compuerta. Tenemos acá, está de esta manera, así, una semicircunferencia, un cuarto de circunferencia. Bien. ¿Qué fuerzas podemos ver acá? Pues literalmente todas las direcciones de fuerza, todas, todas. Quiere decir fuerza horizontal y fuerza vertical. Bien, entonces, lo que yo recomiendo siempre hacer acá es realizar como un cuadrito. O sea, tenemos aquí en nuestro cuerpo, realizamos un cuadro así, otro cuadro así, otro cuadro así, y ya tenemos nuestro cuerpo delimitado. ¿Para qué nos va a servir delimitar a nosotros esto? Porque vamos a poder nosotros ver con esta tabla a qué pertenece. Podemos ver que pertenece a este. Y, y pues a estos dos pertenece porque es un cuarto de circunferencia. Bueno, aunque esta es parabólica, pero podemos asumir. Incluso hasta este podemos ver, los más similares. Entonces aquí vamos a dejar en constancia cuáles son las fuerzas que aplicamos. Nosotros aquí hay una fuerza horizontal de esta manera. ¿Quién lo aplica? Lo aplica el alcohol, porque el alcohol está acá. Todo esto está lleno de alcohol. Entonces aquí va a generar no solo una fuerza de esta manera, que es la más fácil de ver, sino que también existe esta fuerza de acá. Lo mismo ocurre para acá, para el agua. Tenemos aquí agua y va a existir, el agua va a ejercer fuerza así y también va a ejercer fuerza así. Lo que nosotros tenemos aquí de tener cuidado es dónde vamos a colocar nuestra resultante, porque no es solo una fuerza, sino es toda la suma de presiones que da una fuerza resultante. Vamos a nuestra tabla y vemos acá. Si nosotros vamos a aplicar una fuerza acá, quiere decir que está acá distribuido. Por acá tenemos un poquito más arriba de la mitad. Entonces aquí podemos darnos una idea. ¿Dónde va a ir distribuida esta fuerza de acá? Esta fuerza de la derecha va a estar distribuido acá. Podemos colocar fuerza horizontal 1.
Ahora, para arriba, aquí va a haber otra fuerza. Podemos colocar fuerza vertical 1. Estamos viéndolo en este eje. Ahora, vamos a aplicar para lo que viene a ser el alcohol. Aquí existe una fuerza vertical 2 y lo mismo aquí. Una fuerza horizontal 2. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Nos dice determinar la mínima profundidad H del agua para que la compuerta se encuentre cerrada. Es decir, analizar cuando la compuerta está de esta manera, o sea, prácticamente estática. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar mejor, aquí va a haber una columna de alcohol con su respectivo H. Aquí también va a haber una fuerza ejercida por el agua. Y pues vamos a aplicar conceptos de densidad, de peso específico, y de esa manera lo veremos en la próxima clase. Bien, quiero compartir una imagen, por último, antes de que termine la hora, porque ya está terminando. Bueno, voy a dejar de compartir acá. Espero se haya entendido. He tratado de utilizar la mayor cantidad de colores posibles para que se pueda entender el proceso. Y bien, voy a dejar de compartir y vamos a compartir la pantalla. Bien, nosotros somos alto nivel y nuestra ventaja competitiva es que somos un ciclo paralelo, es decir, no nos limitamos simplemente a, a realizar ejercicios, dar teoría, quizás puede sonar un poco desordenado en otras academias, sino que nuestro ciclo paralelo es que lo que tú realizas en la semana, nosotros tenemos conocimiento de ello, reforzamos lo que han visto y aplicamos los conocimientos adquiridos en ejercicios, especialmente de esa semana, en donde ustedes pueden aplicarlo posteriormente a los exámenes, ¿no? Que se puede realizar durante el ciclo. Realizamos 2 sesiones semanales de 2 horas que puede eh, fluctuar entre teóricas y prácticas. Reforzaremos lo visto en clase y también tenemos talleres psicológicos grupales previo a tus exámenes, dado que una de las cosas importantes antes de dar un examen es la propia salud mental, estar animados, motivados para realizar lo mejor posible el examen. Y pues respecto a los precios, eh, tenemos una promoción de descuento del 18% si te matriculas durante el primer mes. Y también existe un combo para los 3 meses completos, que es hasta que termine pues el ciclo, ¿no? Hasta la semana 14, porque ya la 15 y 16 son exámenes ya finales, que son 250 soles por los 3 meses. Y bueno, eso sería todo lo constatado hasta el día de hoy por la clase de mecánica de fluidos. Muchas gracias. Gracias, chicos.